Bien, muy buenos días, mis queridos hermanos. La mañana de hoy, permítanme orar antes de comenzar con el mensaje. Alabado Padre Celestial, grande y maravilloso solo eres tú, Señor. En esta mañana te quiero pedir y suplicar que estés con nosotros, en medio de nosotros, porque así lo dice tu palabra, que donde están dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Padre. Entonces sabemos que nos estás escuchando, Padre. Por favor, Señor, que todas y cada una de las palabras que yo exprese el día de hoy cuenten con tu bendición, Padre, y sobre todo con tu guianza para que sean de bendición para mis hermanos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, pues hoy no venimos a negar que haya dolor, ni lo quiero maquillar de religioso. Venimos a mirar a Dios dentro del dolor y a descubrir por qué a veces lo pequeño y lo que a veces puede llegar a molestar más, también puede formarnos más allá que cualquiera o que 1000 discursos que podamos escuchar o 1000 mensajes que podamos escuchar. Pero les quiero contar la siguiente historia. Algunos de ustedes quizás ya la conocen. Está narrada en el libro The Hiding Place, El Refugio Secreto, que de hecho es una historia que ha sido llevada al cine, pero les tengo que hacer la siguiente advertencia. Es de la vida real, es una trama muy triste, muy difícil, pero tiene un final feliz. Si gustan la pueden ver gratis, está en YouTube, es una película de 1975. Era la década de los años 40, una Europa invadida por las fuerzas nazis. En este caso en específico estamos hablando de Holanda. La autora de este libro, Corrie ten Boom, creció en una familia bien acomodada, ya que su padre era joyero y de abolengo, dado que el abuelo había fundado la compañía y esta familia era cristiana. Tenía un corazón dispuesto a servir al prójimo, dado que ayudaron a muchos judíos durante varios años que duró la Segunda Guerra Mundial, que eran perseguidos, o como ustedes lo saben, y les dieron refugio dentro de su hogar. Eventualmente Corrie y su familia fueron arrestados y fueron llevados a prisión por su comportamiento de rebeldía para los nazis, y ellos les aplicaron la máxima: ayudas a los judíos, sufrirás y morirás como ellos. Primeramente pasaron dentro de prisiones holandesas, donde incluso ellas cuentan que al estilo de Pablo y Silas en el capítulo 16 del libro de Hechos, se dedicaron a evangelizar a sus captores, a los nazis y de diferentes rangos. Eventualmente Corrie y Betsy, su hermana, fueron llevadas al campo de concentración en Ravensbrück, en Alemania. Para este punto, el resto de sus familias, sus papás y los demás familiares ya habían muerto a manos de los nazis. Fueron llevadas a un campo de concentración, y los campos de concentración eran lugares donde el olor a miedo es más duro que el pan viejo. Lugares donde aún en la actualidad, si usted los visita, se siente tristeza, se siente dolor, se siente muerte. Lugares donde la dignidad se desgastaba como un abrigo viejo. Y adicional a todo esto, el cinismo de que incluso en los estrados de las entradas de los accesos decía Arbeit macht frei, que significa el trabajo los va a hacer libres, cuando en ese momento la única salida de los presos era o ser fusilados o la cámara de gas. Pero en el caso específico de las hermanas ten Boom, descubren algo que nadie esperaría encontrar allí: una puerta extraña hacia la gratitud. Sí, las pulgas que tenían en su celda, con las que tenían su celda infestada. Pero les prometo, estas pulgas de esta historia no saltan del púlpito hacia ninguna banca ni a sus pantallas, pero sí nos van a picar la conciencia un poquito. A esta historia vamos a acompañarla con la muy desgastada pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? El mensaje de hoy lo he titulado Las pulgas de la Teodicea. Y la historia nos pone en la pista correcta, pero primero, la Biblia nos obliga a elegir dos caminos: el del necio o el del sabio. Y para eso Dios en su palabra dejó un salmo tan importante,
que lo repitió 2 veces. El Salmo 14 y el Salmo 53. Al final, espérenme tantito, al final voy a volver a la historia de Ten Boom. Pero mientras tanto, vamos a ver qué es lo que nos indica la palabra de Dios. Los Salmos 14 y 53 son el único salmo que está repetido en su totalidad en este libro. Ustedes lo pueden comprobar. Corrobórenlo cuando ustedes tengan un poco de tiempo. El texto, el enfoque, el mensaje son exactamente los mismos. La única diferencia es que en el capítulo 14 usa los términos hebreo Yahvé y Elohim para referirse a Dios. Mientras que en el Salmo 53 únicamente usa Elohim. Y mis queridos hermanos, cuando Dios hace un copy-paste de un salmo, no es por falta de inspiración, créanme, es porque no queremos nosotros comprender o aprender a la primera. Pero ¿por qué se repite? ¿Por qué sucedió esto? Estoy de acuerdo con ustedes, y ustedes no me dejarán mentir, que hay muchos otros salmos que de alguna u otra forma se citan entre sí. Pero sin embargo, estos dos son exactamente idénticos entre sí. ¿Por qué se repiten entonces? La respuesta es porque es imprescindible entender lo siguiente. Los versículos del 1 al 3 dicen de la siguiente manera: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre sus hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y como les he comentado, tanto el Salmo 14 y el Salmo 53 empiezan como rallador de queso, a contrapelo. Dice el necio, y no es insulto, es un diagnóstico. Aquí vemos el centro de esta repetición. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La frase no dice con la boca, sino dice de su corazón. El problema no es la lengua, es el sistema operativo. Aquí vemos que Dios es la traducción de Elohim, que significa el creador, enfatizando el poder, la autoridad total y universal. Aquí Jehová es la traducción de Yahvé, que significa el Señor, el gran yo soy. Pero lo fundamental de este pasaje es que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Porque una cosa es ser ateo intelectual y otra es ser ateo práctico. Uno lo niega porque cree o dice creer en la ciencia de la humanidad, mientras que el otro decide ser necio, a pesar de tener evidencia de su existencia, ha decidido vivir sin Dios o como si Dios no contara para su vida, o fuese una reserva ahí o un contacto más del WhatsApp. Este ateo práctico ora solo cuando truena y después que llegue algún milagro o que suceda algo, lo llama casualidad. Fue casualidad. Ahora, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues lo que estamos viviendo actualmente es una moralidad relativa donde todo parece tener que verse desde el cristal con el que se mire. El resultado se nota en la calle. Moralidad a modo, ética difuminada. De hecho, en los versículos 2 y 3 lo mencionan. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Por esto mismo, al no tener a Dios, por ende se distorsiona esta moralidad y la ética y se cometen estas obras abominables. El mal existe y es visible, pero Dios sí lo juzga y no es indiferente a él. Y cada cosa va a ser juzgada. Y contra la ira de Dios no hay ningún pero que valga. El único refugio es para los que creen en nuestro Señor Jesucristo, su gracia y su misericordia. Los necios tienen su corazón duro y su piel muy suave, donde cualquier pequeño detalle les hace enojar y su corazón no tiene compasión e incluso se nubla por la cerrazón con la que vivimos. Esto es algo muy similar a lo que leímos en el libro de Éxodo, cuando a pesar de las 10 plagas, el faraón tenía su corazón duro
Y en vez de empezar a tener misericordia o mostrar algún tipo de arrepentimiento, él seguía firme y no dio su brazo a torcer. Incluso con cualquier acontecimiento crecía más su furor, más su rabia, más su enojo, donde seguían subiendo a pesar de perder inclusive a todos los primogénitos. Decidió darles la libertad al pueblo de Israel, pero, ¿con qué finalidad? Vengarse y acorralarlos contra el mar. Pero eso terminó siendo la muerte del ejército egipcio. Todo debido a que el faraón decidió insistir en ser necio, a pesar de ver todos los milagros y todas las obras del único Dios vivo y existente. Se quiso enfrentar a Dios y terminaron ahogados después de que el pueblo de Israel cruzara y las aguas retornaran a su posición normal. Faraón, como les he comentado, tenía su corazón de piedra, pero su piel de cristal. ¿Esto no suena? Hoy cualquiera explota por una mirada rara o incluso por un café mal hecho. En la actualidad, a la generación Z y a las que han venido después se le ha denominado la generación de cristal. Vivimos en un mundo tan distorsionado, tan dañado, que hasta de verdad una mirada mala, un café mal preparado, un retraso de planes, prende la ira de los hombres de piel muy finita y su corazón es duro, duro para amar a Dios y duro para amar al prójimo. De hecho, como ejemplo de esto, hace un par de días leía dentro de mis redes sociales cómo había habido un conflicto en una carretera en Chicago, en la zona de los suburbios de Chicago, y se venían dando picones, como decimos en México, un par de vehículos. No sé quién tiene la culpa, no es el punto. El punto es que uno de ellos se envalentonó, sacó un arma que tenía, disparó hacia el vehículo con su contrincante y disparó. Supuestamente nada más para asustarlo y dañarlo. Lo malo es que ahí venía un niño de 11 años que ya no está aquí. Está en la presencia del Señor, eso espero. No conozco su familia, no conozco su proceder, pero la palabra dice que el reino de los cielos es de los niños. Y me conmovió mucho esta situación porque no es tanto el hecho, ¿qué tanto problema puede ser que se te haya cerrado o que te haya quizás mentado la madre? No lo sé, pero esto ejemplifica lo que estamos viviendo. Pero bueno, pero para que nadie diga, es que eso es para otros, los salmos es del Antiguo Testamento, Pablo los aterriza, el apóstol Pablo los aterriza en nuestros tiempos. Romanos 3:10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, mis queridos hermanos, aquellos que logran comprender el Evangelio, a los que han entendido que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero no un temor como cuando asustan a los niños de, uy, ahí viene el coco, sino un temor que ejemplifica el respeto y el amor a Dios. Son los que han logrado revertir esto y tener el corazón suave para Dios y para el prójimo, mientras que se tiene la piel dura para resistir los embates del enemigo y de las circunstancias del mundo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo directamente, que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo tu corazón, y el segundo mandamiento es semejante, el cual es amar al prójimo como a uno mismo. Ser de corazón suave y piel dura no significa que nos vayamos a ser insensibles. Claro que sentimos, pero para poder confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo, como dice en Santiago 1:2, poder tener gozo a pesar de las pruebas, no explotar y confiar en que todo obra para bien para aquellos que amamos
a Dios. Algo que yo he visto incluso en muchos hermanos, y lo confieso, en muchas veces me incluyo. En vez de tener un devocional, tenemos un quejacional. El centro de nuestro tiempo con Dios debe ser alabarlo, adorarlo, estar en comunión y en contacto con Él, no estar pide y pide sin corresponder a su amor. En conclusión de este punto, mis hermanos, nunca se va a resolver nada sacando a Dios de la ecuación. Eso nos convierte en necios. Y por ende, como dice la palabra, el sabio es quien está en comunión con Dios. Pero entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Pues bienvenidos a la Teodicea. Tranquilos, no hay un examen escrito, aunque sí va a haber una aplicación en la vida. Este mensaje me lo inspiró el Señor, a razón de que escuché en un estudio bíblico la palabra Teodicea. Teodicea viene del griego teos o teo, que significa Dios, y dike, que significa justicia. Pero créanme, no es un rompecabezas para genios, ni ciencia nuclear, es simplemente la pregunta de las habitaciones de hospital, de los recibos vencidos. Es la rama de la teología natural que se centra en el problema del mal. Centrándonos en la teología, tratando de responder precisamente la pregunta que muchos se han hecho, se hacen e incluso en algún momento varios de nosotros, incluyéndome, nos hemos preguntado, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué permite o por qué existe el mal? Este nombre fue acuñado en el siglo XVIII por el filósofo alemán Gottfried Leibniz. En la actualidad, si lo contemporarizáramos, veríamos eventos como los siguientes. ¿Por qué si una persona que en su vida ha agarrado un cigarro muere de cáncer de pulmón? Mientras que hay fumadores que tienen más de 60 años en el vicio, llegan a los 90 y mueren de causas naturales. Una persona que a grandes rasgos la podemos considerar buena dentro de los estándares relativos de la humanidad, vive con mucha aflicción y con muchas enfermedades, accidentes viales con trágicos desenlaces, afectando a gente que ni siquiera la temía, ni la temía, es víctima de conductor alcoholizado o embrutecido por la rabia, como en el caso que les planteé. El intento de este filósofo Leibniz es reconciliar la bondad de Dios a pesar de estos hechos. Estos hechos en la filosofía de la antigua Grecia los había simplificado en 3 principios. Epicuro dijo, si hay mal, no hay Dios. El problema es que esa frase no acompaña a nadie en la sala de urgencias. También quiso reducir a Dios, diciendo, entonces, pues no es omnipotente porque no puede o no quiere hacerlo. Y la razón más simplista de todas es culpar a la víctima. Algo que también los religiosos y la gente con espíritu fariseo retoma y utiliza para condenar a las personas que estén sufriendo. La Biblia, sin embargo, la Biblia no firma ninguna de estas 3. No reduce a Dios ni romantiza el mal. En vez de un ensayo, Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo para solucionar este dilema. El problema está en quien quiere ser necio por decisión y no lo quiere ver. El razonamiento de Leibniz es tratar de conciliar todo este hecho a través de la bondad de Dios y la relación que tiene el hombre con Él. Dios creó todo lo bueno, pero nos dio un libre albedrío para poder tener la libertad de elección. Esto es lo único en lo que el Señor decidió limitar su poder. Si no nos hubiera creado a todos los 8,000 millones de personas que habitamos actualmente en el mundo, más todos aquellos que ya habitaron el planeta como un robotito. Seríamos, sí Señor, bien mecanizado, te alabamos Señor. Eso no es lo que quería el Señor. Quería una devoción verdadera y auténtica. Pero ¿qué creen, mis queridos hermanos? Hoy les traigo una notición. Hace 2000 años llegó a este mundo nuestro Señor Jesucristo a redimirnos, precisamente porque Dios es bueno y Dios es justo. Todo se lo debemos a Él.
Tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento nos habla de esta salvación. Muchos salmos dicen textualmente, el Dios de mi salvación. Entonces, por favor, no seamos necios y nunca digamos ni en nuestra mente ni en nuestro corazón, no hay Dios. Todo, mis queridos hermanos, se resume en el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! El ser cristiano, mis queridos hermanos, es verdaderamente una decisión de vida, un compromiso total, en épocas buenas y en épocas malas. Estos males que vemos que le pasan a gente como Corrie ten Boom o incluso a nosotros, no debemos de verlo como males. ¿Y esto por qué? Por el hecho de que nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Y vaya que lo demostró Él mismo. Él mismo fue a la cruz por ti, por mí, y con gran poder resucitó, venció la muerte y el pecado, porque Él vive y reina para siempre. Entonces, ¿qué les está haciendo dudar? Nuestro Señor Jesucristo es el Maestro por excelencia. Ustedes recordarán muy bien en sus etapas educativas, en los exámenes los maestros siempre estamos callados. Y digo estamos porque el Señor me ha llevado por esta pauta de ser maestro. Estamos callados. Con nuestro Señor Jesucristo también. Cuando estamos pasando por un examen, Él no desaparece. Solo nos dejó de soplar la respuesta por un momento, hasta que lo busquemos. Nuestro Señor Jesucristo nunca te va a abandonar. Ya te dio el material en su palabra, te lo explicó con su propio cuerpo. Ahora es el momento de evaluar tu fe. Pero nuestro Señor Jesucristo es un maestro tan noble que al terminar la prueba no te deja sin calificación. Te va a dar la respuesta conforme a tu carácter, conforme a tu dirección y conforme a tu madurez. En algunos casos, incluso si te acercas y ve tu corazón humilde, te dirá al oído la respuesta o la forma de resolverlo. Y si preguntas, ¿esto viene en el examen, Señor? La respuesta suele ser, está en tu carácter. Mis queridos hermanos, yo no soy exento de esto, ni ningún pastor, ni ningún predicador. Todos lo experimentamos. No importa el nivel de crecimiento espiritual, no importa el nivel de conocimiento de la palabra. Todos lo hemos experimentado. Lo que quiero decir es que no estamos, o yo en este momento yo no predico viendo los toros desde la barrera. Estoy ahí adentro en el ruedo, porque precisamente en la actualidad he estado enfrentando pruebas económicas muy seguidas. Ya no veo lo duro, sino lo tupido, como dice el dicho. Sin embargo, el Señor en esta semana me dijo en Mateo 6:21, donde está tu tesoro, está tu corazón. Y me redarguyó y me hizo ver que si bien no me falta nada de alimento, que si bien no me falta sustento, y sin tratar de justificarme, ni mucho menos, pero si bien claro que queremos la comodidad, claro que queremos estar o sentirnos seguros, el Señor me mandó esta respuesta y me dijo que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, porque lo concluyó con Jeremías 29:11, tengo planes de bien para ti y no de mal. Este es el momento de cambiar el pero por el aunque, escuchar la música del aún así. Habacuc 3:17-19 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Solo es así como podemos reconciliar la bondad de Dios con las pruebas y no siendo necios. Ahora bien, mis queridos hermanos, yo sé que hay pruebas a pruebas. Y su palabra en Eclesiastés 3 nos dice que hay un tiempo de reír,
Hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, de construir y de destruir, de danzar y de estar quieto, de callar y de hablar, de amar y de aborrecer, de guerra y de paz. En este pasaje de Eclesiastés es un calendario muy sincero. Hay curvas y hay rectas. Gracias a Dios que no todas son rectas. Les puedo comentar algo muy brevemente. Una de las carreteras más peligrosas por las que yo he transitado es de Laredo, Texas, a San Antonio, Texas. Y les voy a decir por qué. Porque es demasiado recta. Los que la han transitado, que estoy seguro aquí nos acompañan algunos, han de saber que no hay muchas curvas. Las carreteras necesitan las curvas para mantenernos despiertos, para mantenernos dependientes, pero sobre todo en este momento la vida que el Señor nos ha dado nos permite ser dependientes de Él y estar atentos a su voz. Las carreteras, nuevamente, sin curvas son muy peligrosas. Uno se puede confiar, uno se puede dormir y puede terminar en la cuneta, y lo que es peor en este caso, en la cuneta del alma. Una de las pruebas más difíciles que yo he pasado, y recién había yo llegado a este punto de buscar al Señor, es cuando partió mi madre. Orábamos incesantemente. Incluso me comuniqué con el obispo de Cuba y me dijo: toda Cuba está orando por tu madre. Y entonces yo decía: Señor, ¿por qué te la has llevado? ¿Por qué te la has llevado? Y yo sé que son momentos muy difíciles. Lo hemos pasado o experimentado con algún ser querido. Y sobre todo duelen mucho cuando hay pruebas así. Y sobre todo cuando estas son muy repentinas, son demasiado dolorosas, pero ocupan un pináculo de dolor. El punto más fuerte es si un niño pequeñito parte. Entonces es momentos así, cuando es demasiado difícil dar una palabra de aliento o recibirla. Acercarnos a decir Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En este valle tan oscuro, Romanos 8:28 no se tira como un eslogan publicitario, se ofrece como una esperanza, sí, con lágrimas a veces. A veces que la mejor teología en un funeral es un abrazo y un aquí estoy. Lo demás, el Señor lo va a hacer con toda la consolación. Lo único que podemos ofrecer en un funeral es una palabra de aliento, de que pronto nos volveremos a ver y que estaremos en la presencia de Dios y que estando allí estamos mejor que aquí. Pero les pregunto, si quitáramos a Dios, al Señor de la ecuación de esta película, ¿qué podemos ofrecer? Absolutamente nada. Es por eso que yo creo firmemente en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra única esperanza real, verdadera, genuina, única, fehaciente. Y créanme, ya se me acabaron todos los sinónimos de que tenemos salvación y vida eterna por su sacrificio, por su gracia y por su misericordia. Así que, mis hermanos, si la muerte de un familiar te ha atribulado, piensa en lo siguiente. Segunda de Pedro 3:8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Desde ahora hagamos la conversión divina del tiempo celestial. 1000 años nuestros son 24 horas celestiales. Entonces, mis hermanos, pues una hora representa casi 42 años de nosotros. Así sabemos que nos vamos a reencontrar con ellos entre 1 hora y 2 horas celestiales. Quizás algunos en media hora o en 15 minutos celestiales. Demos gracias a Dios por el tiempo que aquí pudimos convivir, pero más gracias por la eternidad que compartiremos allá en las bodas del Cordero con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pero hablando de gratitud, mis hermanos, si la cruz es lo más grande que Dios hizo, lo más sabio que yo puedo hacer es algo muy pequeño: decirle gracias, decirle
gracias. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta semana, aquí en Estados Unidos, se celebró Thanksgiving, el famoso Día de Acción de Gracias. Este día conmemora algo muy específico, la llegada al Nuevo Mundo por parte de los colonizadores y de cómo lograron establecerse y convivir al principio con los nativos americanos. Se come pavo y muchas otras cosas, pero el americano promedio gasta más en la comida del jueves que lo que va a gastar en Navidad, al menos en comida. Tal parece que en Thanksgiving algunos agradecen más al pavo que al Padre. De hecho, algunas personas lo llaman el Día del Pavo. Pero hoy debemos de invertir ese orden. Lo que me llama la atención es que en el contexto original ya pasó a segundo término. Sin embargo, gracias a Dios, sigue esta tradición porque al menos hay un día específico para dar y tener acción de gracias. Es una nación que tiene un trasfondo cristiano. Todos los días deberían de ser Thanksgiving. Y por favor no me malinterpreten, no lo estoy criticando. Al contrario, mi familia y yo hemos adoptado esta tradición porque es una tradición bonita. Y damos gracias y decimos, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Para nosotros, como dice el apóstol Pablo en el texto de Tesalonicenses que leímos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mis hermanos, hay veces que la vista se nos nubla y no hemos podido ver el sacrificio que implicó nuestra salvación para nuestro Señor Jesucristo. Pregúntese a conciencia, analícense, reflexionen, mediten en su mente y en su corazón si habrá valido la pena la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo por 2 horas de tu tiempo, una vez a la semana, y muchas veces de muy mala gana, cantando a medio gas, o a veces sin cantar. A veces cantamos, te doy todo, pero el calendario dice, te doy lo que me sobra. No es regaño, créanme, no los estoy regañando, es un realismo espiritual. Si solo doy 2 horas a la semana, y esto a medias, esto no es gratitud, esto es una propina. La semana pasada predicó mi hermano Chino, y no estoy siendo racista, así se apellida, créanme, así se apellida. Le mando un fuerte abrazo, es un gran siervo del Señor. Se paró y predicó y dice, mis queridos hermanos, estamos aquí para dar gracias al Señor, pero con todo respeto veo a muchos con cara enojada. ¿De verdad la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo solo te merece eso? 2 horas? ¿Really? ¿De verdad? No, mis queridos hermanos, Él quiere tu devoción completa, tu alabanza perpetua, tu comunión concreta y a diario. Y créanme, yo sé que muchos de ustedes no solo le van a dedicar 2 horas del domingo, pero como mencioné en un principio, no podemos reunirnos y hablar solo para traer quejas y peticiones. Quiere tu agradecimiento, quiere tu alabanza leal y genuina. ¿Y sabes por qué? Porque te dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Mis hermanos, y también le apunto el dedo hacia mí, el estarse quejando no lleva a nada bueno. Como en el ejemplo que les compartí de mi persona. El maestro me reveló que mi principal problema era que aún parte de mí prioriza lo material a lo espiritual. Y sin justificarme, es evidente que nuestra carne nos jala a querer esta comunidad. Pero ya es muy distinto tener o perseguirla sin voltear al cielo para agradecer por todo lo que tenemos. Les puedo comentar que desde ese momento en el que el Señor me abrió los ojos, me jaló mis orejas, me hizo ver que mis problemas no son nada para Él y que hay cosas mucho peores que mis aflicciones y quejas actuales, que gracias a Dios no estoy padeciendo en carne propia. Gracias a Dios tengo seguridad y libertad de poder buscarle sin problemas, sin persecución. La queja y esos piquetes de pulga solo nos ciegan
y no nos dejan avanzar. Les voy a compartir algo que descubrí hace poco. Dios nos cableó, nos dio una sensación especial para la gratitud y para la comunión con Él. Cuando agradecemos y lo vinculamos sanamente, el cuerpo también lo nota. Hay una hormona que se llama oxitocina. De hecho, muchos médicos se refieren a ella como la vitamina G. La vitamina G no existe, pero la denominan G por vitamina gratitud, porque tiene muchos beneficios antiestrés, tiene muchos beneficios de relajación, salud general, bienestar general. Pero esto no es por magia, es la fisiología con la que Dios nos dio. La vitamina G, las gracias, bajan ese gruñido, dado que es la señal que fuimos creados para vivir en comunión directa con Dios y para vivir agradecidos. Volvamos a Alemania, campo de concentración lleno. Biblia abierta. Dos hermanas, Corrie y Betsy. Corrie escribió después en otro libro, en 1974, titulado Tramp for the Lord, Trampa para el Señor, en el cual narró que si bien era muy desagradable estar en un cuarto infestado por pulgas, eso fue lo que las mantuvo a salvo en el campo de concentración. Dado que, como narró ella misma, ella, en una predicación, pocos años después de la guerra, se le acercó un exsoldado nazi, de hecho el más temible, el más infame de su campo de concentración por duro, y este señor llegó para pedirle perdón, a lo que ella aceptó sus disculpas. Y según el relato de ella, el exsoldado le confesó que nunca se le acercó ni lo hubiera hecho en esos momentos precisamente por las pulgas. Tenía miedo de que se le pegara. Y ahí sí, mis hermanos, no hay macho para los insectos. Ahí todos corremos y gritamos. No me dejarán mentir. El necio ve las pulgas y grita, ¿dónde está Dios? El sabio ve a Dios y termina diciendo, aún aquí puedo agradecer. Y créanme, no les estoy promoviendo que tengan mascotas nuevas, solo una gratitud nueva. Entonces, mi hermano, te invito a que pienses, ¿qué son esas pulgas que, como dijera el Chavo del 8, sin querer queriendo, te están acercando a Dios? A Dios no solo se le busca en las malas o en las buenas, se le debe buscar todos los días. Abramos nuestro corazón, veamos esos puntos y si estamos en las buenas, no esperemos a tener pulgas para agradecer. Te invito a vivir con este canto en mente. Alcancé salvación y que puedas cantar, como dice el canto, de paz inundada mi senda ya esté. Cualquiera que sea mi suerte diré, alcancé salvación. Y eso es más que suficiente motivo para agradecerle con todo nuestro ser al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Si estamos teniendo un momento de teodicea, no seas necio, ven. Si aún no le conoces, ven. Si quieres pedir perdón por dejar de lado tu primer amor, te invito a venir. Trae esa pulga al altar. No es Dios, pero Dios lo puede estar utilizando. Cambia el por qué por el en qué me estás enseñando, Señor. Hoy, si te pica algo, mejor que pique tu fe. Te quiero invitar, si tú aún no conoces al Señor, a que repitas esta oración y después nos unimos todos en una misma oración. Si tú aún no lo conoces, repite conmigo. Alabado Padre Celestial, no quiero ser ya más necio, Señor. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador, como el único Dios vivo y existente, el que me ha dado la vida en este mundo y que a partir de este momento te pido, me inscribas en el libro de la vida para que me des la vida eterna, a estar contigo, alabando, glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias, Señor, porque sé que pasaré por pruebas, pero tú me vas a dar la fe para estar contigo, alabando y bendiciendo tu nombre.
Amén. Ahora, mis queridos hermanos, alabado Padre Celestial, en esta mañana yo te doy gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos das el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú nos has colmado con tu fe, Padre. Y hoy tú nos has diseñado, Señor, para vivir agradecidos, para buscar tener esa oxitocina en nuestro cuerpo, que te demos las gracias, Padre. Señor, estando en las buenas, sin pulgas, te buscaremos y te alabaremos. Y si estamos con pulgas, Señor, te buscaremos y te alabaremos, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú eres nuestro Señor Jesucristo, al único Dios vivo y existente que alabamos, glorificamos y bendecimos, Señor. Señor, en esta mañana te pido, Padre, por favor, que estés con mis hermanos. Si tienen alguna situación económica, por favor, Señor, preséntate como Jehová Jireh, que les proveas todo lo que les haga falta. Si, Señor, hay alguien que tiene algún problema de salud, por favor, Señor, sé Jehová Rafa para con ellos. Señor, si hay alguien que está con algún otro punto de problema, por favor, envíale el Espíritu Santo, Padre, con una doble porción, y que puedan tener esa paz tuya, Señor. Esa paz que el mundo no conoce, Señor. Que podamos decir, como el apóstol Pablo, bástate mi gracia. Que podamos recibir ese bástate mi gracia de ti, Señor. Gracias, Señor, porque tu gracia es más que suficiente. Señor, tú eres Jehová Sama, que estás con nosotros todos los días. Señor, tú eres Jehová Nisi, que eres nuestra bandera. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre todos los días y no nos olvidamos de ti, Padre. Te entregamos este culto el día de hoy. Bendigo a mis hermanos, Padre, en todas y cada una de sus actividades. Bendecimos a sus familias, Padre. Y, Señor, permítenos ver tu mano poderosa en esta semana, porque solo en ti confiamos, Padre. Gracias, Padre, porque solo tú eres bendito. Gracias, Señor, porque solo tú eres santo. Todo esto, Señor, te lo agradecemos con el corazón contrito y humillado, en el precioso y único nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.